Primero, el hecho que las tasas de interés sean bajas, ¿no?, más bien fomenta la demanda de crédito, contrariamente con lo que usted dice. Puede desincentivar el depósito, pero puede alentar el crédito. Y eso, la banca lo sabe. En el anterior trimestre ha habido un incremento importante de crédito en el sistema, porque las tasas están bajas. Entonces, todo lo contrario. Las tasas de interés van a estar por mucho tiempo en niveles bajos, porque la crisis internacional está ocasionando que las tasas se mantengan en esos niveles, ¿no? ¿Hasta cuándo se prevé? Mínimo, de acuerdo a las evaluaciones que hemos hecho, hasta medio año, ¿no? Está garantizado de que no va a ocurrir nada en el mundo, no va a haber reacción, no va a haber reactivación de Estados Unidos, las tasas no van a subir, no va a haber grandes movimientos de tipos de cambio. Hasta el segundo semestre de este año, que tendríamos que ir evaluando en el transcurso de este primero, ver cómo se comportan las economías grandes, ¿no? ¿Y podría subir después de junio? Podría subir, pero eso hay que ver primero si reacciona la economía norteamericana, que vemos todavía un poco difícil, ¿no? Pero todo puede ocurrir en un semestre. Hay unas políticas de Estados Unidos. Vemos a un presidente Obama inquieto tomando medidas para generar desarrollo y crecimiento en su país. Entonces, quién sabe, esas medidas den resultado y pueda sacarse a Estados Unidos de la crisis más antes. Pero si no dan resultado, esto todavía va a llevar mucho tiempo más, ¿no? Entonces, hay que evaluar esos hechos, no es sencillo.